Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Naribhise Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los textos o algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. El último texto leído decía lo siguiente: la gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por 7 elementos materiales, es el objeto de la concepción Virat. O sea, estábamos en un punto donde Sukadeva Goswami estaba indicando, según el método de la época, a Maharaj Parishi cómo podía ir colocando su atención progresivamente y de un modo práctico en la concepción del Señor, comenzando por la supuesta concepción universal o la concepción de la creación material como el cuerpo manifiesto del Señor, y así poder ir ejercitándose e ir absorbiendo su mente en el propio Señor. Y hablábamos un poco de este elemento como recurso didáctico para entrenar nuestra mente cuando estamos situados en el mundo material, donde todos los estímulos son materiales, elementos, formas, y cómo utilizar esos elementos para trasladar nuestra atención progresivamente hacia Dios según la cosmología o cosmogonía propuesta por la cultura védica. A continuación vienen una serie de versos donde Sukadeva Goswami empieza a describir esa forma universal y va situando parte por parte, ¿no? Sus pies está constituido por 3 sistemas planetarios, sus esto por esto y así. Esos no los voy a leer porque son bastante extensos y además son complejos desde el punto de vista del lenguaje técnico, pero voy a leer algunos para simplemente tengan una idea de cómo describe esa forma universal del Señor. Dice, por ejemplo, la modestia es la porción superior de los labios de esa forma universal. El anhelo es su mentón, y la religión es el pecho del Señor, y la irreligión es su espalda. El océano es su cintura, y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. Oh Rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo, los árboles son los vellos de su cuerpo, y el aire omnipotente es su respiración. Las eras que pasan son sus movimientos, y sus actividades son las reacciones de las 3 modalidades de la naturaleza material. Oh, el mejor entre los kurus, las nubes que llevan agua son sus cabellos. Los fines de los días o de las noches son su traje, y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, que es el embalse de todos los cambios. El fundamento de la materia es la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos, y Rudra Deva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico.
Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los Vidyadharas, los Sharanas y los ángeles, representan todos su ritmo musical, y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. La cara de esa forma universal constituye los brahmanas, sus brazos son los kshatriyas o guerreros, sus muslos son los vaishyas o agricultores, y los shudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él, y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor. Eso es solo algunos de los versos o textos que describen en este segmento el Srimad Bhagavatam. Describen un poco a esa forma gigantesca llamada el Virarupa. En esa descripción, cuando se lee completa, vamos a ver que se incluye a toda la creación, desde la más burda y más sumergida en la ignorancia hasta la más elevada de planos celestiales. Planos celestiales y planos espirituales no es lo mismo. En la visión védica, planos celestiales se refiere a planos materiales muy sutiles, de elevado gozo y cualidades también muy hermosas, pero que todavía se encuentran sujetos al ciclo de creación y destrucción. Y los planes espirituales se refieren a la trascendencia o al mundo espiritual que se encuentra fuera del alcance de la cuestión de la energía material. O sea, es el fragmento, por decirlo así, el espectro de la energía del Señor que ya sale de la clasificación energía material, puesto que sus características se hacen tan pero tan sutiles que ni siquiera son materia sutil. Entonces eso fue simplemente para ilustración, no es objeto de atención, al menos en estos momentos, ni es la intención de estos amaneceres, que la persona, en este caso los oyentes, se dediquen a ir parte por parte de estas que brevemente mencioné para tratar de entenderlas y tratar de buscarle interpretaciones. Esa no es nuestra finalidad. La finalidad es verlo como una herramienta didáctica que los Vedas utilizan para ayudar a la persona en un principio a ir encontrando al Señor en la propia creación material. O sea, es un recurso muy valioso. No está diseñado para perderse en él buscando interpretaciones, simbologías, etcétera, etcétera. Eso es importante. Continuamos entonces con la lectura. Sukadeva Goswami, después de la descripción, dice: de ese modo te he explicado el gigantesco concepto material y burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor, porque en el mundo material no hay nada más que esto. O sea, en el mundo material no hay nada más que esto. Quiere decir que en la descripción total de la forma supuesta material universal del Señor Supremo se encuentra contenido todo lo que puede haber, pudo también haber habido y podrá haber en cuanto al mundo material. Esto es para que no quede nada fuera de la concepción del Señor, o sea, para que en última instancia todo pueda ser concebido como la presencia del propio Señor o la acción o resultado de la acción del propio Señor, y así pueda el ser humano entonces tener al Señor presente. Aún, repito, de manera no directa, es solo un acercamiento, un primer entrenamiento que también
a su debido tiempo, tiene que ser superado para introducirse en comprensiones más profundas que sean independientes de la creación material. Porque, por ejemplo, cuando la creación material se diluye, entonces se debe entender que la forma universal esta también se diluye, pues ya no hay más creación material, no queda absolutamente nada, entonces todo lo que conformaba a esta forma no está. Entonces, ¿qué pasa con esta forma? O sea, evidentemente esta forma es un recurso didáctico. Continuamos leyendo, aunque no sin antes recalcar un fragmento del texto leído que dice: aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor. Eso, si lo llevamos a la síntesis, nos conduce de nuevo al método central y fundamental, el único método propuesto realmente por los Vedas en su esencia más nuclear, la única comprensión original de todo el mensaje védico está precisamente allí. En la concentración de la mente, en la concentración de todos nuestros recursos de atención, mentales, pensamientos, etcétera, etcétera, en la suprema personalidad de Dios. Hacia ese punto, hacia ese logro es que debería encaminarse la criatura, sobre todo, por supuesto, en la forma de ser humano, que es desde la forma que tiene las cualidades para hacerlo, o sea, tienes desarrollada o puede desarrollar las cualidades necesarias para ese logro. Ese es el método, la síntesis de todos los Vedas, por muy extenso que sea, incluyendo los Vedas que se han perdido o las porciones de expansión que se han perdido en el tiempo, se sintetiza en eso. Los Vedas, en verdad, vamos a recordar, son como un gran árbol que fue fructificando debido a las grandes personalidades que lo fueron hablando y lo fueron enriqueciendo con su propia experiencia viva de la espiritualidad, pero ese gran árbol surgió de una única semilla que fue el sonido, o el primer sonido que se filtró en el mundo material cuando todavía estaba en potencia, o sea, lo que llaman el Mahaptattva, o la gran energía material no manifiesta, y allí se filtró como manera de eco, ¿verdad? Usted emite un sonido, usted canta, usted emite un grito, entonces esas ondas sonoras se expanden, desde un punto de vista físico se expanden y se van colando en diferentes espacios, pero lo van haciendo en conformidad a la naturaleza de la sustancia que en esos espacios habita. Por ejemplo, usted grita cerca del agua, entonces una parte de esas ondas sonoras llega a la persona que está al lado suyo, llega con facilidad. Otra llega a las personas que están más lejos, llega con más dificultad, y otra se cuela muy débilmente en el agua hasta cierta profundidad, porque el agua, siendo una sustancia más densa que el aire, entonces absorbe demasiadas ondas sonoras y por tanto no permite que se transmitan con facilidad. Es el mismo sonido, está irradiando el mismo punto, pero sin embargo se va colocando o va repercutiendo, se va filtrando en cada espacio en conformidad a la naturaleza del propio espacio. Entonces, estando el Mahatattva aún sin manifestarse, o sea, en sustancia pura, en potencia pura, el océano causal de la creación material aún sin combinar sus elementos, entonces está en su condición más sutil, en su condición más primaria, más uniforme, y eso permitió también que el sonido celestial no está mal dicho, el sonido espiritual pudiera filtrarse allí. Claro, de nada sirve que se filtre si no hay quien lo escuche, por eso ya había aparecido, ya estaba consciente aquel a quien se conoce como Brahma, o sea, la primera entidad viviente, y también aquel que va a fungir como el arquitecto divino de todo el universo, pero una vez después que ha sido iluminado con el sonido espiritual. Entonces escucha el sonido espiritual y ahí viene todo
la historia que ya muchos conocen porque es relatado varias veces desde el punto de vista védico, porque esa historia también está relatada desde varios puntos. Ninguno de los puntos es que uno sea verdadero y el otro no, todos son verdaderos, lo que cada persona un poco se siente identificada por sus cualidades con alguna de esas historias, pero lo cierto es que el mundo material, que es la síntesis de la historia, no se crea por sí mismo. Entonces el sonido divino, el sonido espiritual, tiene una importancia clave porque es lo que comienza a movilizar todo el proceso creativo. Por eso se le da tanta importancia al sonido en los Vedas, por eso se le da tanta importancia a la palabra del Señor, por eso se le da tanta importancia en sentido general a la palabra. No cualquier palabra, sino a palabras específicas que tienen una combinación específica para generar estructuras creativas con mayor o menor permanencia en el tiempo. Esas son otras cuestiones. Entonces el punto es cómo voy entrenando, cómo voy dirigiendo mi vida a ir centrando mi atención al Señor. Entonces lo que les decía, los Vedas en esencia partieron de una única semilla, de un único sonido. En verdad los Vedas no eran grandes escrituras, en verdad los Vedas no eran nada de eso, simplemente fueron o son en esencia, en su esencia nuclear, un sonido. Y cuando uno vuelve, entonces vuelve de nuevo a la raíz, vuelve a ese sonido, y a través de ese sonido, en la absorción de ese sonido, entonces también puede a su debido tiempo y lograr las capacidades necesarias, o sea, se hayan despertado de nuevo las capacidades necesarias, puede acceder a lo que contiene ese sonido, que no es más que la morada total espiritual o la morada trascendental del Señor. Entonces ese es el método, esa es la cuestión original que supuestamente debería ser el objetivo de la religión auténtica, el ayudar a la criatura, en este caso al ser humano, a que vaya concentrando su mente, su corazón, todo de modo general y de modo natural en el Señor Supremo, hasta que eso sea absoluto, hasta que solo el Señor en sus diferentes concepciones sea el único paisaje que haya en el espacio del corazón, y también se desarrolla hacia ese paisaje un sentimiento amoroso, genuino. Esa es la cuestión. Continúa diciendo, uno debe concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios, quien es el único que se distribuye en muchísimas manifestaciones, tal y como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones cuando están soñando. Uno debe concentrar la mente en Él, la única y suprema bienaventurada verdad absoluta. De lo contrario, uno se desencaminará y provocará su propia degradación. Y ahí da otro elemento, o sea, no solo es el deber y el camino recto y correcto, el método perfecto, original, el único método, el fijar la mente en el Señor, sino que dice que aquel que no lo haga, aquel que no vaya tras esa meta, entonces se desencaminará, tomará otro rumbo, aún pensando que son ciertos, debido a la influencia de la ignorancia, de la moda, de los tiempos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Dice, se desencaminará y provocará su propia degradación. La degradación, así como nada que sea de carácter negativo, viene del Señor, porque en verdad lo degradante, lo oscuro, lo negativo no existe en el Señor. Entonces es provocada por la propia toma de decisiones de la criatura, consciente o no consciente, en el presente o en los tiempos pasados, incluso en tiempos muy pasados, es provocada, es consecuencia
es consecución de la combinación de diferentes elementos, actos, conductas y decisiones. Por tanto, el Señor no tiene nada que ver con eso. El Señor no tiene nada que ver. Vamos a recordar unos textos anteriores, de días anteriores, donde decía la forma del Señor que es supremamente buena, y eso no debemos perderlo de vista. Entonces la esencia de los Vedas nos vuelve a salir al paso. La gran meta, el gran entrenamiento debe estar dirigido a cómo mi mente y mi corazón se pueden ubicar por completo en el Señor. Claro, para eso tuve que aceptar la concepción del Señor. El Señor existe, que es el Señor, quién soy yo. Es todo un también andamiaje progresivo que se va construyendo en lo referente al reencuentro con el conocimiento de las identidades y la relación real que existe entre esos elementos, o sea, entre el alma espiritual, entre la energía espiritual, la materia, el Señor, cuál es la relación que existe. Y así es que va encaminándose la criatura hacia el punto. El punto perfecto es la perfecta situación de entrega total hacia la suprema personalidad de Dios. No por ignorancia, no por embullo, porque no hay entrega total por embullo, porque la entrega total significa entrega permanente, entrega natural, entrega espontánea, ¿verdad? Es una entrega que no es premeditada, simplemente sucede por naturaleza propia. Nadie puede entregarse porque quiere entregarse, simplemente las condiciones cuando están creadas completamente ocurre la entrega. Pero hacia ese punto va dirigida. Entonces mi práctica se llama espiritual, se llama religiosa, en tanto me ayuda a ir avanzando en ese sentido. Y como lo hace, va un poco diluyendo todo aquello que estorba hacia ese centrarme por completo, hacia ese hacer al Señor la única presencia en mi vida. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso nos acompañe para que podamos ir comprendiendo estos asuntos con calma, seriedad y sin predisposición, porque solo sí y con la ayuda misericordiosa de aquellos devotos fieles del Señor y del propio Señor en su misericordia ilimitada es que podremos irlo logrando. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna, 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 Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind